Nietzsche es conocido por muchas razones. Fue el filósofo que desafió los valores cristianos con la idea del superhombre y que proclamó la impactante sentencia de que Dios ha muerto. Su pensamiento ha sido malinterpretado y tergiversado, incluso por algunos de los personajes más oscuros de la historia. Sin embargo, detrás de sus polémicas ideas se encuentra un hombre profundamente interesado en lo que hace verdaderamente miserable al ser humano. Mientras otros filósofos se enfocaban en cómo encontrar la felicidad, Nietzsche dedicó su obra a desentrañar las raíces de nuestra miseria y autodestrucción. Su filosofía nos advierte de 3 trampas que, según él, conducen a una vida de infelicidad: el miedo al poder, el resentimiento hacia los demás y la búsqueda obsesiva de la felicidad. Nietzsche nos invita a reflexionar críticamente sobre estos conceptos, no para aceptarlos sin cuestionar, sino para descubrir si resuenan con nuestra experiencia, porque según él, la miseria comienza cuando perseguimos ciegamente la comodidad y el placer. Una de las imágenes más inquietantes que Nietzsche nos deja es la del último hombre. Este ser representa lo que podríamos convertirnos en una sociedad que evita el sufrimiento a toda costa, donde los antiguos valores religiosos han sido abandonados, pero no han sido reemplazados por otros significativos. El último hombre se contenta con la monotonía de una vida sin desafíos ni propósitos mayores, buscando solo la comodidad inmediata. Según Nietzsche, esta criatura vive en un estado de desesperación suave, donde cada día pasa sin dolor, pero también sin significado. El peligro de esta existencia vacía es evidente. La humanidad, en lugar de evolucionar, corre el riesgo de estancarse en la mediocridad, perdiendo su capacidad de crear, luchar y trascender. Nietzsche veía en la caída de los valores tradicionales una oportunidad para que el ser humano construyera nuevos significados, pero también una amenaza de convertirse en esclavo de la apatía y el conformismo. Para evitar este destino, Nietzsche nos insta a buscar grandes incomodidades. En sus escritos, enfatiza que la verdadera felicidad y el crecimiento personal no se encuentran evitando el dolor, sino enfrentándolo de frente, ya sea a través de la obra de arte, la conquista de imperios o la búsqueda del autoconocimiento. Las grandes realizaciones humanas requieren un sacrificio consciente y una voluntad de sufrir. El sufrimiento, lejos de ser un mal que deba evitarse, se convierte en el medio por el cual nos fortalecemos y encontramos libertad. La libertad, para Nietzsche, está íntimamente ligada a nuestra capacidad de soportar el sufrimiento. Cuanto más dolor podamos enfrentar, más libres seremos para perseguir nuestros objetivos más profundos. Pero esta libertad no es un regalo que se nos da, es algo que debemos conquistar. La voluntad de poder, ese impulso innato de superarnos y afirmarnos, es lo que nos permite enfrentarnos al mundo con valentía y creatividad. Sin embargo, Nietzsche advierte sobre el peligro del resentimiento. Este sentimiento surge cuando, en lugar de confrontar nuestras limitaciones, culpamos a los demás por nuestras desgracias. El resentimiento no solo nos aleja de nuestra potencial grandeza, sino que también nos consume desde dentro, envenenando nuestra visión del mundo. Para liberarnos, debemos asumir la responsabilidad total de nuestras vidas, sin buscar excusas externas. En última instancia, Nietzsche nos desafía a vivir con coraje. Su filosofía no es una promesa de consuelo, sino una invitación a enfrentar la oscuridad de la existencia con una voluntad inquebrantable. La vida es un constante desafío, y solo aquellos dispuestos a abrazar su complejidad pueden aspirar a algo más que la mera supervivencia. Lo que no me mata, me hace más fuerte, dijo Nietzsche, recordándonos que en la lucha constante reside nuestra verdadera fuerza. Nietzsche no solo se limitó a señalar las trampas que nos conducen a la mediocridad, sino que profundizó en las sombras más inquietantes de la existencia humana. Para él, la vida es un teatro cruel, donde el sufrimiento y la lucha no son accidentes, sino protagonistas inevitables. La idea del último hombre es solo el comienzo de un descenso más profundo. Nietzsche creía que cuando la humanidad se niega a confrontar sus propios demonios, se desliza hacia un abismo de autoengaño y autocomplacencia que no solo paraliza, sino que destruye lentamente el alma. El resentimiento, esa emoción oscura que Nietzsche consideraba una de las más destructivas, no solo corrompe nuestra percepción de los demás, sino que nos transforma en prisioneros de nuestra propia impotencia. Este resentimiento no se manifiesta solo en la envidia.
Es una furia silenciosa que carcome desde dentro, un odio hacia la propia incapacidad disfrazado de desprecio por los demás. En lugar de enfrentarse a sus propias debilidades, el resentido prefiere ver caer a quienes reflejan lo que él no puede alcanzar. Es un ciclo venenoso que perpetúa la mediocridad y sofoca cualquier posibilidad de trascendencia. Pero Nietzsche va aún más lejos. El resentimiento es solo un síntoma de un problema más profundo. La humanidad, en su estado de decadencia, ha perdido la capacidad de mirar al abismo sin sucumbir al terror. La mayoría elige vivir en una niebla de distracciones y placeres vacíos, temiendo enfrentar la cruda realidad de que la vida no tiene un significado inherente. Según Nietzsche, esta evasión colectiva es el mayor de los fracasos. La verdadera libertad solo puede encontrarse cuando nos atrevemos a mirar al vacío y en lugar de retroceder, lo abrazamos. La noción del eterno retorno de Nietzsche plantea uno de los desafíos más perturbadores para el individuo. Imaginen, dice Nietzsche, que cada acción, cada decisión y cada momento de nuestra vida se repite infinitamente. ¿Podríamos soportar la eternidad de nuestras elecciones o nos hundiríamos bajo el peso de una existencia que hemos desperdiciado? Este experimento mental no es un simple juego filosófico, es un juicio implacable sobre cómo vivimos nuestras vidas. Aquellos que no pueden soportar el eterno retorno están, en esencia, rechazando su propia existencia. Nietzsche no ofrece consuelo aquí, solo un espejo para enfrentarnos a nuestras elecciones con una claridad brutal. El amor fati, o el amor al destino, es la respuesta que Nietzsche propone a esta sombría visión. Pero este no es un amor fácil ni cómodo. Es un amor forjado en el fuego del sufrimiento y la aceptación total de todo lo que somos y de todo lo que nos ocurre. Es un amor que exige que dejemos de desear una vida diferente y aprendamos a deleitarnos en cada tragedia, cada pérdida y cada fracaso como si fueran obras maestras de nuestra propia creación. Este amor no es para los débiles, es un acto de rebelión contra el nihilismo que amenaza con consumirnos. Nietzsche también nos advierte sobre el peligro de la multitud, el rebaño, como él lo llama. En su opinión, la sociedad ejerce una presión constante para conformarnos, para diluir nuestras individualidades y convertirnos en meros engranajes de una máquina colectiva. Este rebaño no tolera la diferencia ni la grandeza. Teme a aquellos que se atreven a elevarse por encima de la mediocridad. Nietzsche veía esta dinámica como una forma de esclavitud espiritual, una trampa que atrapa a las mentes débiles y las encadena con normas y valores que no son propios, sino impuestos por el grupo. En este contexto, Nietzsche propone un camino hacia la verdadera independencia, pero este camino es solitario y peligroso. La individuación, el acto de convertirse en quien realmente somos, implica un rechazo radical de la moralidad convencional y un abrazo de nuestra libertad más salvaje. Pero esta libertad viene con un precio: la soledad, el rechazo y la constante amenaza de perderse en el caos. Sin embargo, Nietzsche afirma que este es el único camino hacia una vida auténtica. La grandeza solo puede alcanzarse en el aislamiento, donde somos libres de moldear nuestro destino sin las cadenas del juicio externo. La filosofía de Nietzsche es, en última instancia, una llamada a la valentía, no una valentía heroica, sino una valentía existencial, la capacidad de enfrentarse a la vida en toda su brutalidad y encontrar en ella un significado que sea completamente nuestro. Este no es un camino para todos, y Nietzsche lo sabía. Pero para aquellos que están dispuestos a caminar por el borde del abismo, la recompensa es la libertad más pura, una vida vivida sin remordimientos ni excusas, donde incluso el sufrimiento más profundo se convierte en un motivo de celebración. En este mundo oscuro y caótico, Nietzsche nos deja con una elección ineludible: rendirse al nihilismo pasivo y desaparecer en la multitud, o abrazar la lucha, la soledad y el sufrimiento para forjar una existencia que valga la pena vivir. La decisión, aunque aterradora, es nuestra, y solo nuestra. Y como Nietzsche advirtió, si miras durante mucho tiempo al abismo, el abismo también mirará dentro de ti. Para Nietzsche, la clave para dejar de arruinar nuestra vida radica en un cambio radical de perspectiva. No se trata de seguir fórmulas externas o de buscar respuestas en dogmas establecidos, sino de enfrentarnos con brutal honestidad a nuestra propia existencia. Arruinar la vida, según él, no es solo caer en el sufrimiento o en la adversidad,
sino negarnos a encontrar sentido en esos mismos desafíos. Nuestra vida se arruina cuando nos convertimos en espectadores pasivos, cuando evitamos la responsabilidad de nuestra libertad y nos hundimos en la comodidad de un mundo predefinido por otros. El primer paso para dejar de arruinar nuestra vida es abrazar el sufrimiento como un aliado, no como un enemigo. Nietzsche creía que el sufrimiento es una condición inevitable de la existencia humana, pero también la fuente más profunda de autodescubrimiento. Intentar evitarlo a toda costa solo nos lleva a una vida superficial, vacía de propósito. En cambio, enfrentarlo y más aún, buscarlo conscientemente en forma de desafíos significativos, nos permite desarrollar resiliencia, fuerza y una conexión más profunda con nuestra propia voluntad. Nietzsche nos advierte del peligro de perseguir constantemente la felicidad como un fin en sí mismo. La felicidad, en su visión, es un subproducto de una vida vivida con propósito y valentía, no algo que se pueda alcanzar directamente. Intentar ser feliz todo el tiempo es, paradójicamente, una forma segura de arruinar nuestra vida. La búsqueda de una satisfacción constante nos hace frágiles, incapaces de soportar las inevitables adversidades que la vida nos arroja. En cambio, Nietzsche nos anima a buscar una vida rica en significado, incluso si eso implica dolor y sacrificio. El segundo paso es escapar de la trampa del resentimiento. Esta emoción, según Nietzsche, es una de las más corrosivas para el alma. El resentimiento surge cuando nos comparamos con los demás, cuando culpamos a otros por nuestras propias deficiencias o fracasos. Pero, más que eso, el resentimiento nos encierra en un ciclo de odio y victimismo que nos impide crecer. Para Nietzsche, el antídoto es asumir la responsabilidad total de nuestra vida. Debemos dejar de culpar a las circunstancias, a otras personas o al destino y aceptar que somos los únicos arquitectos de nuestra existencia. En este sentido, Nietzsche introduce la idea de la voluntad de poder como la fuerza primordial que nos impulsa a dejar de arruinar nuestras vidas. Esta voluntad no se trata simplemente de dominar a otros o acumular poder en un sentido tradicional, sino de ejercer un dominio sobre nosotros mismos. Es la capacidad de imponernos sobre nuestras debilidades, de superar nuestras limitaciones y de crear valores que den forma y dirección a nuestra vida. Solo cuando activamos esta voluntad, dejamos de ser víctimas de las circunstancias y comenzamos a ser creadores de nuestro propio destino. El tercer paso es liberarnos de las cadenas del rebaño. Nietzsche veía en la sociedad moderna una tendencia peligrosa hacia la uniformidad, donde las personas abandonan su individualidad para conformarse con las expectativas del grupo. Este conformismo, aunque ofrece una falsa sensación de seguridad, es una de las formas más insidiosas de arruinar nuestra vida. Nos convertimos en sombras de nosotros mismos, siguiendo caminos que no hemos elegido realmente. Para Nietzsche, dejar de arruinar nuestra vida significa tener el coraje de separarnos del rebaño, de ser diferentes, de pensar y actuar por nosotros mismos, incluso si eso significa enfrentar el aislamiento o la incomprensión. Finalmente, Nietzsche nos insta a adoptar el amor fati, el amor al destino. Esto significa aceptar todo lo que la vida nos arroja, tanto lo bueno como lo malo, con una actitud de gratitud y afirmación. No se trata simplemente de resignarse a lo inevitable, sino de amar cada experiencia como una parte esencial de nuestra existencia. Este amor al destino nos permite ver el fracaso, la pérdida y el sufrimiento no como interrupciones en nuestra vida, sino como oportunidades para crecer y encontrar significado. Cuando podemos mirar hacia atrás en nuestra vida y decir sí a todo lo que hemos experimentado, sin desear que nada sea diferente, hemos dejado de arruinar nuestra vida. En última instancia, Nietzsche nos enseña que el camino hacia una vida plena y significativa no es fácil ni cómodo. Requiere coraje, fuerza y una disposición a enfrentarnos a las partes más oscuras de nuestra existencia. Pero es precisamente en esa lucha donde encontramos la verdadera libertad y el verdadero propósito. Dejar de arruinar nuestra vida, entonces, no es un objetivo a alcanzar, sino un proceso continuo, un acto de creación constante en el que, momento a momento, elegimos afirmarnos y construir algo valioso con el tiempo limitado que tenemos. Para cerrar este viaje a través de la filosofía de Friedrich Nietzsche, es crucial entender que su obra no solo es un mapa de advertencias y desafíos, sino también una hoja de ruta para la transformación personal.
Nietzsche nos confronta con nuestras peores inclinaciones: el miedo, el resentimiento, la comodidad vacía y la evasión del sufrimiento. Pero no lo hace para dejarnos atrapados en la desesperación, sino para empujarnos hacia una vida más auténtica, una existencia en la que podamos convertirnos en arquitectos de nuestro destino. El concepto del superhombre encapsula esta transformación. Nietzsche no veía al superhombre como un ser distante o inalcanzable, sino como una posibilidad latente en cada uno de nosotros. Este es el individuo que ha aprendido a dominarse a sí mismo, que ha creado sus propios valores y que vive con una intensidad que la mayoría teme. Pero llegar a este estado requiere atravesar el abismo del nihilismo, enfrentarse cara a cara con la falta de sentido inherente de la vida y desde ese vacío construir algo nuevo. Aquí es donde entra en juego la idea del eterno retorno. Nietzsche nos desafía a vivir como si cada momento de nuestra existencia fuera a repetirse infinitamente. Este pensamiento no es una simple curiosidad filosófica, sino una prueba radical de cómo estamos viviendo nuestras vidas. Si la idea de repetir nuestra vida una y otra vez nos llena de horror, es una señal clara de que algo debe cambiar. En cambio, si podemos encontrar alegría y aceptación en cada instante, incluso en el sufrimiento y los errores, habremos alcanzado la forma más alta de afirmación de la vida. Nietzsche también nos recuerda que el sufrimiento no es un obstáculo que deba ser superado, sino un componente esencial de nuestra existencia. La verdadera transformación ocurre cuando dejamos de resistirnos al dolor y comenzamos a verlo como una fuente de fortaleza y sabiduría. Como el metal que se forja en el fuego, nuestra voluntad se fortalece a través de la adversidad. Cada herida, cada pérdida y cada fracaso es una oportunidad para crecer, para acercarnos más a la vida que realmente queremos vivir. Para dejar de arruinar nuestra vida, debemos aprender a redefinir el éxito y el fracaso. En un mundo obsesionado con la validación externa, Nietzsche nos insta a encontrar satisfacción en nuestros propios términos. El éxito no se mide por estándares impuestos por la sociedad, sino por nuestra capacidad de vivir de acuerdo con nuestros propios valores, de mantenernos fieles a nuestra voluntad incluso cuando el mundo nos desafía. Y el fracaso, en lugar de ser un motivo de vergüenza, se convierte en una herramienta para aprender, en un recordatorio de que estamos avanzando hacia algo que realmente importa. La clave final en este proceso es la práctica del amor fati. Aceptar nuestro destino, con todas sus complejidades y desafíos, es el acto definitivo de libertad. En lugar de desear una vida diferente o lamentar las circunstancias que no podemos controlar, el amor fati nos invita a abrazar todo lo que nos ocurre como parte de un todo mayor. Este amor no es pasivo ni resignado, es una celebración activa de la vida en todas sus formas, un reconocimiento de que incluso las partes más oscuras de nuestra existencia tienen un propósito. Nietzsche nos deja con una poderosa lección. La vida no es algo que simplemente se vive, es algo que se crea. Cada elección, cada pensamiento y cada acción es una oportunidad para esculpir una existencia que sea verdaderamente nuestra. No podemos evitar el sufrimiento, pero podemos elegir cómo lo enfrentamos. No podemos controlar todo lo que nos sucede, pero podemos decidir cómo respondemos. Y en esas decisiones encontramos nuestra libertad. Gracias por acompañarnos en este viaje por la filosofía de Friedrich Nietzsche. Si este contenido te ha inspirado o desafiado, te invitamos a reflexionar sobre cómo sus ideas pueden aplicarse en tu propia vida. No olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte más exploraciones profundas como esta. Nos vemos en el próximo video, donde continuaremos desentrañando las grandes ideas que han moldeado nuestra forma de entender el mundo. Hasta pronto.